Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Quiero compartir contigo una reflexión de la palabra de Dios titulada ¿Cómo se salvó el ladrón de la cruz? Siempre me gusta hablar de algunas doctrinas, algunas dudas, algunas preguntas que encontramos frecuentemente cuando evangelizamos a las personas. Hay personas que tienen dudas, hay personas que tienen preguntas, hay personas que incluso tienen experiencias que desean compartir con nosotros. A estas personas debemos enseñarles, basados en la palabra de Dios, acerca de estos temas que realmente nos causan bastantes dudas. En el evangelismo, cuando hacemos la invitación y enseñamos que el bautismo es parte de nuestra salvación, que el bautismo es para perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo, hay personas que contestan o que por lo menos conocen un poquito acerca de la historia del ladrón de la cruz y le dicen al evangelista, pero ¿por qué el ladrón de la cruz no se bautizó y fue salvo sin bautizarse? ¿Por qué el ladrón de la cruz no fue a un río, a una pileta, para ser bautizado y aún así se salvó? Y muchos van más allá y dicen, pues si el ladrón de la cruz no se bautizó, yo tampoco necesito bautizarme. Pues bien, tenemos siempre que responder con argumentos bíblicos, en contexto. Tenemos siempre que responder con amor, con paciencia. Recuerde que por el hecho de que una persona exprese su opinión, exprese tal vez la manera en la que fue enseñada, eso no significa que sea una mala persona. De tal manera que tenemos que tener paciencia con él o con ella, y si llevamos a estas personas a la palabra de Dios, estas personas se van a convencer no por nosotros, sino por la palabra de Dios. Así que encontramos el relato de la historia del ladrón de la cruz en Lucas capítulo 23. En Lucas capítulo 23, versículo 39 en adelante, podemos ver el episodio en el que Jesús fue crucificado. Dice la palabra: y uno de los malhechores que estaban colgados con él le injuriaba diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dirigiéndose a Jesús le dijo: Señor, te ruego que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Fue salvo el ladrón de la cruz? Claro que se salvó. Jesús mismo le prometió que estará con él en el paraíso. Pero la pregunta que tenemos es, ¿no se bautizó el ladrón de la cruz y fue salvo sin bautizarse? Bueno, en realidad la Biblia no nos dice si el ladrón de la cruz se bautizó o no se bautizó. Pero la Biblia nos enseña que en el tiempo de Jesús, Juan el Bautista predicaba en el desierto y que multitudes venían para ser bautizadas por él. Pero también la Biblia nos enseña que Jesús en su ministerio
hizo y bautizó más discípulos que Juan. Imagínese usted, si Juan era conocido como Bautista por bautizar, Jesús fue más bautista que Juan, porque bautizó más discípulos que Juan. Así que en aquel tiempo multitudes venían para ser bautizadas tanto por Juan como por el mismo Jesús. Entonces entendemos que existe la posibilidad de que este hombre conocido como el ladrón de la cruz pudo haber sido bautizado en un momento en el que las multitudes venían para ser bautizadas por Juan, o en algún momento en el que Jesús incluso bautizó más discípulos que Juan. Pero quedémonos con el hecho de que no sabemos si el ladrón de la cruz se bautizó. Quedémonos con el hecho incluso de que no se bautizó. Llevamos a las personas a Marcos capítulo 1, versículo 4. Marcos capítulo 1, versículo 4 es un pasaje bastante interesante porque nos va a enseñar que el bautismo de Juan era para perdón de los pecados. Dice la palabra: y bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Jesús no fue el primero en bautizar para perdón de pecados. Ya Juan bautizaba para perdón de pecados. Así que aquellas multitudes que venían para ser bautizadas por Juan recibían el perdón de sus pecados. Entendemos que aquellas multitudes no recibían el don del Espíritu Santo, ya que basados en Hechos capítulo 19, versículos 2 y 3, aquellos discípulos que habían sido bautizados por Juan ni siquiera habían oído si hay Espíritu Santo. Pero en fin, vámonos a Marcos capítulo 2, donde vamos a ver por qué realmente se salvó el ladrón de la cruz. En Marcos capítulo 2 vamos a ver el relato donde un paralítico fue llevado a la casa donde Jesús estaba predicando en Capernaum. El versículo 1 de Marcos capítulo 2 dice que Jesús estaba en Capernaum. El versículo 2 nos enseña que la casa donde Jesús estaba predicando se llenó de tal forma que no podía entrar nadie más. El versículo 3 dice que vinieron unos trayendo un paralítico y era cargado por 4 personas. En el versículo 4 entendemos que ellos no podían entrar y abrieron el techo de la casa para bajar al paralítico hasta donde estaba Jesús. En el versículo 5 es sorprendente lo que Jesús hace con el paralítico. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Dice el versículo 5 que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Esto fue lo que Jesús hizo también con el paralítico. No solo Jesús salvó al ladrón de la cruz, también salvó a este paralítico, pero también perdonó los pecados de la mujer con flujo de sangre. Pero dice el versículo 6 de este mismo capítulo que estaban sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Ahora viene el versículo 10, que es la clave para que usted y yo podamos entender cómo se salvó el ladrón de la cruz. Versículo 10 dice: pues para que sepáis
que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El versículo 10 dice claramente que en la tierra Jesús tenía autoridad para perdonar pecados. Esa fue la razón por la que se salvó el ladrón de la cruz. Porque en la tierra, cuando Jesús vino en carne y se hizo hombre, él como hijo de Dios tenía potestad para perdonar pecados. Esa fue la razón por la que el ladrón de la cruz no necesitó bautizarse para ser salvo. Si hoy, querido amigo, tú no te quieres bautizar y dices: yo me voy a salvar como se salvó el ladrón de la cruz, entonces tú necesitas que Jesús venga en carne, se pare frente a ti y te diga: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero entendemos que eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque ya Jesús nos dejó el mandamiento. En Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya Jesús nos dejó su palabra en la que nos invita a obedecer sus mandamientos. Así que espero que medites profundamente en estas palabras y deseo que las mismas sean de beneficio para tu vida espiritual. Te pido que compartas este video con todos tus contactos y no olvides suscribirte para que pueda aprovechar las orientaciones y los consejos que estaré publicando en este canal. Que Dios te bendiga grandemente.